Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Por favor, tome su asiento. Esta tarde corresponde estudiar un poco más sobre el tema de la Santa Cena. Y el tema, por supuesto, es el cuerpo y la sangre de Jesús. Amén. El cuerpo y la sangre de Jesús. Ese es el tema. Cuando estudiaba el relato bíblico, tuve que ir a un libro que se llama el libro de los mártires, donde se narra la historia de cómo sufrieron nuestros hermanos, cómo mantuvieron su fe. Y entre todo eso encontré lo siguiente. Decía: los creyentes son caníbales. Y me llamó la atención porque el relato bíblico decía que dos exploradores viajaron y llegaron a una isla, y al llegar a la isla encontraron un letrero que decía: no pasar, caníbales vegetarianos. Entonces, claro que los dos exploradores, al ver esta situación, decían: no, pues no hay problema, son caníbales y son vegetarianos, hay que pasemos. Y no le dieron importancia al rótulo y comenzaron a cruzar. No habían caminado mucho estos dos exploradores cuando de repente ven que viene un hombre ensangrentado en sentido contrario, corriendo hacia ellos, y les dice: deténganse, deténganse, no sigan corriendo porque deben de correr para allá. Y al verlo tan ensangrentado, los dos exploradores le dicen: oye, ¿y por qué no debemos pasar para allá? Y les dicen: no, es que allá hay caníbales vegetarianos. Y entonces le dice: bueno, pues entonces no hay problema porque son vegetarianos. Y le dice: sí, es que son vegetarianos. Estos caníbales primero se comen las manos, ¿verdad? Y luego después se comen la planta de los pies. Realmente así se le llamó a los primeros creyentes en las 10 persecuciones que hubieron de la historia. Los creyentes fueron perseguidos por muchas cosas. Entre una de ellas era que eran caníbales los hermanos. ¿Por qué? Porque habían malinterpretado la situación, el mensaje que Jesús había dado. Si no comen si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida. Entonces, en aquel tiempo, cuando la iglesia inició, se entendía, se malinterpretaba que los hermanos se reunían para la Santa Cena a comer carne y a beber sangre. Es ahí donde se persiguió a la iglesia también por ser caníbales. Había una mala interpretación de lo que había pasado. Eso fue por 300 años, porque no se había logrado entender en términos espirituales lo que Jesús había dicho. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienen vida. Está diciendo que era necesario comer carne y sangre para mantenerse vivo. Eso hacen los caníbales. Pero no se había logrado entender. Por eso esta tarde hablemos del cuerpo y de la sangre de Jesús. De alguna manera, la sangre de Cristo, como dice el texto del versículo 53, dice que si no participamos de la carne y sangre del Señor, no tenemos vida. Pero nosotros hoy lo entendemos, que estos son términos espirituales. Amén, iglesia. Esto está diciendo entonces de que en nosotros, hermanos amados, estábamos muertos en delitos y pecados, y al venir a Cristo nos dio vida juntamente con Él.
Ahora, el comer su carne y su sangre, beber su sangre, son temas espirituales, y nosotros en la Santa Cena lo hacemos de alguna manera simbólico por la fe, porque entendemos que si no participamos, moriremos tarde o temprano espiritualmente. El libro de Efesios dice claramente en el capítulo 2, y algunos hermanos lo han recitado, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, el texto bíblico dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como pueden ver, los textos bíblicos están haciendo énfasis que es Cristo quien nos da vida. El texto de Juan 53, pero en el versículo 57 dice: como me dio el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús está haciendo énfasis en participar de la Santa Cena. Y está siendo bien enfático en decir claramente que así como Él vive por su Padre, todo el que coma en la Santa Cena vivirá por Cristo. Eso es lo que está diciendo Él. Entonces vean ustedes que de alguna manera me duele en el corazón, me parte el alma cuando los creyentes bautizados no participan de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque este creyente, como dice Jesús claramente, está propenso a morir espiritualmente. Está propenso a morir. ¿Y qué está haciendo este creyente cuando no participa de la Santa Cena en la iglesia? ¿Qué está haciendo este creyente? Está sobreviviendo. No está viviendo una plena vida espiritual, sino que está en la iglesia, como dicen, aquel pescado que lo han sacado del agua y está boqueando, ya dando la última. Por eso es importante participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque Él, el Señor, nos da vida a nosotros. Entonces, por eso digo yo, ya voy a llegar a una parte más delicada de eso, que por qué los hermanos abandonan la Santa Cena, porque parece ser que es más importante lo que van a hacer que eso. Más adelante les explico. De alguna manera, la Santa Cena nos hace a nosotros hincapié de la importancia de la sangre de Cristo. El libro de Hebreos, y quiero que lo busquen todos, vamos a ver rápido, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La pregunta comienza diciendo: ¿cuál castigo mayor va a ser para aquel creyente que pisotee al Hijo de Dios, que tenga por inmunda la sangre del nuevo pacto, que se burle del Espíritu Santo? Está diciendo el libro de Hebreos: ¿qué castigo grande se le puede dar? La palabra de Dios es enfática en decir que cuando nosotros abandonamos la Santa Cena por disque algo muy importante, usted está pisoteando al Hijo de Dios. Está diciendo que la sangre del nuevo pacto es inmunda, y está diciéndole al Espíritu Santo: oh Espíritu Santo, usted no me manda. O sea, allí hay un gran problema. Por eso el libro de Hebreos diciendo: ¿cuál es el castigo mayor que le podemos dar a esta persona? No hay castigo mayor que la condenación eterna. No hay castigo mayor.
Dios puede darle unos chilillazos, puede darle unos garrotazos, puede darle enfermedades, sí, pero eso no se compara, porque está el creyente que abandona la Santa Cena, toma por inmunda la sangre de Cristo y se burla del Espíritu Santo, entre comillas, porque nadie puede burlarse del Espíritu Santo. Entonces esta persona no le queda más, dice el libro de Hebreos, que un hervor fuerte de fuego. Yo quisiera que ustedes, que gracias a Dios han venido la mayoría, tomen conciencia de esto, porque ¿qué es más importante? ¿Que vaya a hacer el mandado que tiene que hacer y abandonar la Santa Cena? Pues el problema es suyo. El libro de Hebreos lo establece. ¿Qué castigo mayor merece esa persona? Sin sangre, ¿cómo le digo? Biológicamente, si nuestro cuerpo no tiene sangre, no tiene vida. O sea, cuando alguien muere, la sangre se paraliza, se coagula, y ya no hay circulación y la persona queda, como dicen, tilinte. ¿Por qué? Porque la sangre ha muerto, no hay vida. Pues eso es lo que hace Cristo. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena, la sangre de Cristo, simbólicamente a través del vino, es la que nos da vida espiritualmente, hermanos amados. Es la que nos mantiene siempre activos, perseverantes, sabiendo que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino del Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y por eso Él dijo: si no me comen y no me beben, no tienen vida. A su nombre, a su nombre. Claro que hay creyentes que les da igual. No se preocupe. ¿Qué castigo mayor merece? Condenación eterna, porque está pisoteando al Hijo de Dios, está tomando por inmunda la sangre de Cristo, y pues del Espíritu Santo ya no se diga. Vean ustedes entonces, qué triste. Cuando usted comienza a leer la palabra, toda la Biblia habla de la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo circula por toda la palabra. Y esto es tremendo, ¿no? Porque es la sangre de Cristo la que le da vida a la iglesia. Esa sangre que fue derramada nos limpia de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero luego, sabiendo el Señor que somos imperfectos, que toda la vida vamos a vivir fallándole con ver, oír, pensar y algunas veces actuar, Dios entonces dijo: hagan esto en memoria de mí, recordando el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario por sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero es ahí donde nosotros debemos darle importancia a la Santa Cena, porque sin la sangre de Cristo volvemos a estar muertos en delitos y pecados. Y aquí entro en aquel detalle de que la salvación no se pierde. Pues no se pierde cuando el creyente de verdad ha aceptado a Cristo y para él su Señor es primero antes que todas las cosas. Pero el que está haciendo la pantomima aquí de que es hermano, la hermanita se cubre y viene bien elegante, y el hermano viene bien elegante, y hasta para que digan que es hermano se ha comprado una Biblia de $60 así, que hasta agachado viene caminando con ella. No. Esto se requiere de un buen testimonio y una verdadera fe, convicción plena. ¿Por qué debemos participar entonces de la sangre de Cristo en la Santa Cena? Primero, porque la sangre de Cristo es perfecta. Recuerdo el relato bíblico del libro de Lucas, hermanos amados. El libro de Lucas, capítulo 1. Cuando María está allí, el ángel se le aparece y le dice que va a concebir. Ella le dice claramente: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? El versículo 35 del capítulo 1, el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual
el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es cierto, María trae la naturaleza heredada pecaminosa de Adán. ¿Dicen amén? O sea, aunque los señores católicos la defiendan, virgen siempre virgen, santa, 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 la asunción de María, y quieran decir todo lo que quieran, el pecado original venía en María como venía en nosotros. Que ellos la defiendan, no tengo problema. A ella le da vergüenza en el cielo porque está en el paraíso. Allá está María, allá está en el paraíso, y le da vergüenza todas las oraciones, todos los rezos, toda la adoración que le dan. Allá en el cielo María solo pasa agachada cuando ve al Padre Eterno y a Jesús. Allá le da vergüenza por la tremenda idolatría que se hace en esta tierra por ella, porque ella traía prácticamente el pecado original, y por eso dice que Jesús es su Salvador. Pues hay que los católicos siguen ahí, pero el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá, la sombra del Omnipotente te va a incubar, cubrir, y el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O sea, ahí entró la perfección. María solo fue un instrumento, algo donde Dios depositó su esperma divino. Comenzó la concesión. Y tenemos ahí sangre divina, sangre perfecta. ¿Por qué le digo perfecta? Porque cuando Jesús nace, crece, predica y vive, dice el libro de Hebreos, establece claramente que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El apóstol Pablo establece claramente, dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado y lo castigó como pecado por nosotros. Judas dijo delante de los sacerdotes: yo he entregado sangre inocente. Los sacerdotes le dijeron: ese es tu problema, allá tú. Judas está diciendo que él se equivocó. Y Pilato dijo claramente: miren, aquí les traigo afuera de nuevo para que entiendan ustedes que yo no encuentro ningún delito en este hombre, hablando de Jesús. O sea, Jesús nace, vive sin pecado, por eso su sangre es pura sangre. Ahora, la sangre en el Antiguo Testamento, las personas que eran inmundas no podían congregarse en el Antiguo Testamento, porque eran inmundas, eran impuras. Entonces, ¿qué hacía la ley de Moisés? Establecía que esta gente que era inmunda, que no tenía el privilegio de congregarse porque era inmunda, se le rociara sangre de machos cabríos, sangre de chivos, sangre de toro o de alguna becerra tierna que fuera sacrificada. Las cenizas se agarraban y se rociaba a la persona con esa ceniza. Eso le agradaba al Padre Eterno, y la persona, de ser inmunda, de ser impura, era declarada limpia y pura y podía congregarse. Eso era en el Antiguo Testamento. Si esa sangre de toros, de chivos, de machos cabríos, de becerra le agradaba a Dios, ¿cuánto más creen ustedes que no le va a agradar al Dios de los cielos la sangre divina de su Hijo, la cual tiene poder para perdonar, limpiar y dar vida eterna? La sangre de Jesús es mucho más poderosa. A su nombre, a su nombre. Por eso el libro de Hebreos dice: ¿qué castigo grande le podemos dar al que pisotea al Hijo de Dios, al que tenga por inmunda la sangre de Cristo? ¿Qué le podemos dar? No hay más castigo que lo condenen. Aleluya. Pero qué triste, ¿no? Por eso la sangre de Cristo es pura, es perfecta. ¿Por
¿Por qué creen ustedes que tomamos vino? O sea, jugo de uvas recién sacado. En alguna ocasión les he explicado. El jugo de uvas representa simbólicamente la sangre de Cristo. Simbólicamente y por la fe, así la tomamos desde el momento en que oramos por ellos. Pero en el libro de Corintios, los hermanos sacaban el jugo de uva, le agregaban otros asuntitos por ahí y dejaban fermentar el jugo de uva. Y entonces ya fermentadito, comenzaban ellos a echarse los pencados. Al ratito andaban bien orejones, todos chapudos, y ya hablando así medio, todos incoherentes. Por eso Pablo los exhorta, pero entremos en detalle. La sangre de Cristo es tan pura y perfecta que por eso la iglesia del Señor, ese jugo de uvas apenas tiene hora y media de haberse sacado. No crean que mi esposa dice, tener que sacar el jugo de uvas. Lo voy a sacar desde hoy viernes que compro las uvas, ya lo voy a sacar y lo voy a dejar ahí en la refri. Y como ellos no saben, algunos salen medio cachudo y todos hablando boberías, es que iba fermentado. No. Ella sabe que yo estoy pendiente y eso tiene hora y media de haberse sacado. ¿Por qué? Porque si lo dejamos fermentar, simbólicamente eso pierde el significado de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la fermentación que son bacterias que entran al jugo para destruir la fruta. Entonces esas bacterias arruinan y por eso nosotros los creyentes entendemos que el vino fermentado no sirve. Tiene que ser jugo de uvas. ¿Dicen amén? Por eso, si en algunas ocasiones tenemos que llevarle a un enfermo la Santa Cena a su casa, tiene que ser este día. Después del culto vamos a él. Y ya con mira de que le caiga algo así como, ¿verdad? No, muy poquito me está dando, varón, que tiene un vasito más grande. Ya siente él que por eso, pero que tiene que hacer rápido. Porque si lo dejamos hasta mañana, otra vez 24 horas después, no, hombre, este santo varón va a terminar ahí, aleluya. ¡Pum! Cae dormido. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, tengo 10 minutos. 10 minutos. Pónganme atención. Porque lo que les voy a decir no quiero que salgan hablando contrario a lo que yo dije. La Santa Cena, la sangre de Cristo, es un proceso de limpieza espiritual para nosotros. Es un proceso de limpieza espiritual. ¿Cómo actúa la Santa Cena en nosotros? Bueno, es parecido, y aquí pongan atención, es parecido al proceso del que tiene insuficiencia renal. Los creyentes, fíjense, pongan atención, no vayan a comentar diciendo que todos nosotros, no, pongan atención a lo que les voy a decir. ¿Cómo actúa en la insuficiencia renal para poder mantener vivo a esta persona? A través de la diálisis. Sí. ¿Qué es la insuficiencia renal? Es la pérdida de los 2 riñones que tenemos. Colapsaron, los matamos. Los riñones, la labor más fundamental es limpiar la sangre de nuestro cuerpo. Los riñones purifican la sangre diariamente. Todas las bacterias, la contaminación que llega a nuestra sangre a través de los alimentos, a través de lo que comemos, bebemos, todo eso, los riñones se encargan de limpiar, purificar la sangre y por eso nos mantenemos vivos. Pero ¿qué sucede cuando colapsan nuestros riñones? Sencillamente hemos perdido nuestro aparato
artificial. El paciente llega a su cita de diálisis, se sienta, extiende la mano, una aguja entra por un lado sacando la sangre contaminada, la manda al aparato de diálisis y el aparato la purifica, le saca el agua, le saca todas las bacterias, todo lo que no sirve, se la saca el aparato de diálisis, lo expulsa, y cuando la sangre en el aparato de diálisis está limpia, el mismo aparato se le envía por otra vena, por otra aguja al cuerpo. El paciente pasa de 3 a 6 horas sentado esperando que su sangre sea limpiada. Y así se mantiene vivo. ¿Cuánto le dura ese proceso? 3 días. A los 3 días tiene que ir otra vez. Otra vez. Y le dan cita. A la 1 de la tarde es su cita para la diálisis. Día miércoles. Entonces, ¿qué hace la persona que tiene ese problema? Mire, niña fulana, puede ir a la fiesta que tengo el miércoles allá. Y se queda pensando, ¿qué es más importante? ¿La diálisis o la fiesta? Y le dice, no, es más importante que me limpien la sangre. ¿Por qué esta persona que tiene que hacerse la diálisis le da más importancia? Porque sabe que el día en que no se limpie la sangre, que no le saquen el agua, que no le saquen las bacterias, que no le saquen todas las pudredumbres que tiene la sangre, porque ya no, el riñón ya no las puede expulsar, entonces sabe esta persona que se muere irrevocablemente. Entonces dice, mire, vaya conmigo a tal parte, le voy a dar tanto. No puedo, tengo que hacerme la diálisis. Espero que entiendan eso. Voy a hacer un paréntesis sobre esta enseñanza. Cuidemos nuestros riñones. Cuidémoslos. ¿Sabe qué es lo más duro de un riñón? Que ese café negro, él lo transforma en agua limpia. Solo para que tengan una idea. ¿Cuánto le cuesta al riñón transformar esa agua? Cuando usted agarra en un recipiente agua clarita, le echa la cucharada de café y entonces se lo traga. ¿Qué sucede con el riñón? Tiene que luchar por transformar, sacarle todo lo negro que lleva el agua y expulsar el agua clarita en la orina. Porque usted no echa el negro café ahí. Eso lo hizo el riñón. ¿Sabe cómo se le da vida a un riñón? Agua limpia. Eso le da vida al riñón. Cuando el agua llega, él no se complica, él se siente feliz, no está trabajando en exceso, sencillamente está con lo que él le gusta. Todo lo que hacemos con las bebidas, con esas bebidas carbohidratos, algo así es la palabra, pero que llevan colorantes, que llevan todo eso, los riñones sufren. Ya no se diga el que bebe alcohol, ya no se diga el que ingiere otra clase de cosas más dañinas. Se está acabando el riñón. La diabetes y la presión arterial son los peores enemigos de los riñones. Cuando un diabético llega donde el médico, lo primero que el médico le dice, siéntese, le voy a revisar los riñones, le voy a revisar eso. Porque él sabe que los niveles de azúcar, de diabetes y de presión arterial son criminales para los riñones. Cuidemos los riñones. Dejen de hablar de campeones. Es que está bien.
Cuando le falte, Dios no permita, se va a acordar de este sermón. Tomemos agua. No le estoy diciendo que nos debe un cafecito allá en Dios, de cómo no, pero después del cafecito agarre una cuchumbada de agua para adentro, para ayudarle a los negros a que se haga un poco más café. Claro, y así. Usted lo que disfruta de un café lo disfruta en la lengua. Allá adentro no lo disfruta nada, tiene el paladar el que disfruta eso. Entonces usted lo disfruta y después tírele un garrafón de agua y la cosa va bien. Así es que cierro el paréntesis. ¿Ven ustedes qué importante entonces es el riñoncito? Son dos. Entonces los creyentes de alguna manera deben de entender que espiritualmente nos contaminamos. ¿Aló? Espiritualmente nos contaminamos. ¿Y cuál es la labor de la sangre de Cristo? Limpiarnos. Para que una persona pueda vivir con insuficiencia renal, lo típico es que sea fiel a sus días de diálisis. Cada 3 días ella tiene que estar ahí. Pase lo que pase, sabe que si no lo hace, se muere. Para que un creyente pueda sobrevivir en esta vida perseverante, tiene que ser fiel. Primero, a su Dios. Segundo, a sus cultos. Tercero,